En manos de la gracia. Capítulo 13. Gracia suficiente. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la escena. Tú, yo y otra media docena de amigos volamos en un avión alquilado. De pronto el motor estalla en llamas y el piloto sale corriendo de la cabina. «Nos vamos a estrellar», grita. «Tenemos que saltar». Es bueno que él sepa dónde están los paracaídas, porque nosotros no lo sabemos. Los distribuye, nos da unas pocas indicaciones y nos colocamos en fila mientras él abre la puerta. El primer pasajero se aproxima a la salida y grita por sobre el ruido del viento: «¿Puedo pedir algo?». «Por supuesto. ¿De qué se trata?». «¿Me podrían dar un paracaídas rosado?». «¿No es suficiente con que al menos tenga un paracaídas?», dice el piloto incrédulo mientras menea la cabeza. Y así el primer pasajero salta, el segundo se acerca a la puerta. Me pregunto si de alguna manera podría asegurarme de que no tendré náuseas durante la caída. «No, pero puedo asegurarte de que tendrá un paracaídas al saltar». Cada uno de nosotros viene con una petición y recibe un paracaídas. «Por favor, capitán», dice uno, «tengo miedo a las alturas. ¿Me podría quitar mi temor?». «No», replica él, «pero le daré un paracaídas». «¿No podría cambiar los planes? Dejemos que el avión se estrelle, a lo mejor salimos vivos», suplica otro por una estrategia diferente. «No sabe lo que está pidiendo», dice sonriendo y con suavidad empuja al sujeto por la puerta. Otro pasajero quiere gafas para los ojos, otro quiere botas y otro quiere esperar hasta que el avión esté más cerca de la tierra. «Ustedes no comprenden», grita el piloto mientras nos ayuda a uno por uno. «Les he dado un paracaídas, eso es suficiente. Solo se necesita un artículo para saltar y él lo ofrece. Coloca en nuestras manos la herramienta estratégica. El obsequio es adecuado, pero ¿quedamos contentos? No. Estamos inquietos, llenos de ansiedad, incluso exigentes. ¿Demasiado loco para ser cierto? Tal vez en un avión con pilotos y paracaídas, pero en la tierra con gente y con la gracia. Dios oye miles de peticiones por segundo. Algunas son legítimas. Nosotros también le pedimos a Dios que nos quite el temor o que cambie los planes. Por lo general, Él responde con un suave empujón que nos deja flotando en el aire y sostenidos por su gracia. El problema: cuando Dios dice no. Hay ocasiones cuando lo único que quieres es lo que nunca pudiste tener. No significa que seas fastidioso ni exigente. Simplemente obedeces su mandamiento de «sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios». Filipenses 4:6. Todo lo que quieres es una puerta abierta, o un día adicional, o una oración contestada, con lo que quedarás agradecido. Y así oras y esperas, no hay respuesta. Oras y esperas, no hay respuesta. Oras y esperas. ¿Puedo hacerte una pregunta muy importante? ¿Qué tal si Dios dice no? ¿Qué tal si la petición tarda o te la niega? Cuando Dios dice que no, ¿cómo respondes? Si Dios dice «te he dado mi gracia y eso es suficiente», ¿te quedarías contento? Contento. Esa es la palabra. Un estado del corazón en el cual estarás en paz aun cuando Dios no te dé más de lo que ya te ha dado. Pruébate con esta pregunta. ¿Qué tal si el único regalo que Dios te da fuera su gracia para salvarte? ¿Te contentarías? ¿Le suplicarías que te salve la vida a tu hijo? ¿Le rogarías que mantenga a flote tu negocio? ¿Le implorarías que elimine el cáncer de tu cuerpo? ¿Qué tal si su respuesta es «bástate mi gracia»? ¿Te quedarías contento? Como ves, desde la perspectiva del cielo, la gracia es suficiente. Si Dios no haría nada más que salvarnos del infierno, ¿se quejaría alguno? Si Dios salvara nuestras almas y luego nos dejara para que vivamos leprosos en una isla desierta, ¿sería injusto?
Después de darnos la vida eterna, ¿nos atrevemos a rezongar por un cuerpo dolorido? Después de darnos las riquezas eternas, ¿nos atrevemos a lamentar la pobreza terrenal? Permíteme que me apresure a añadir, Dios no te ha dejado solo con la salvación. Si tienes ojos para leer estas palabras, manos para sostener este libro, los medios para comprar este volumen, ya tienes gracia sobre gracia. La gran mayoría hemos sido salvos y luego bendecidos, incluso más. Pero existen las ocasiones cuando Dios, después de darnos su gracia, oye nuestras súplicas y dice, mi gracia es suficiente para ti. ¿Estás siendo injusto? En Dios se acercó, relaté cómo nuestra hija mayor se cayó en una piscina cuando tenía 2 años. Un amigo la vio y la sacó. Lo que no dije fue lo que ocurrió a la mañana siguiente durante mi tiempo de oración. De manera especialmente expresa, anoté en mi diario mi gratitud. Le dije a Dios cuán maravilloso fue Él al salvar a la niña. Con tanta claridad como si Dios mismo hablara, me vino esta pregunta a la cabeza. ¿Sería menos maravilloso si la hubiera dejado ahogar? ¿Sería un Dios menos bondadoso por llevarla a su hogar celestial? ¿Estaría todavía elevándole mi alabanza esta mañana si no le hubiera salvado la vida? ¿Es todavía un Dios bueno cuando dice no? El ruego. Quita el aguijón. Pablo luchó con esto. Conocía la angustia de la oración sin contestar. Encabezando su lista de oración había una petición no identificada que dominaba sus pensamientos. Le asignó a su ruego un código, una espina clavada en el cuerpo. 2 Corintios 12:7. Tal vez el dolor era demasiado íntimo como para ponerlo en el papel. Tal vez la petición se elevó tan a menudo que recurrió a un tipo de abreviatura. Aquí estoy para hablarte de nuevo de la espina, Padre. ¿O sería que al dejar el ruego en forma genérica, la oración de Pablo podría ser la nuestra? ¿No tenemos todos un aguijón en la carne? En algún punto del sendero de la vida, nuestro cuerpo sufre el aguijonazo dado por una persona o un problema. Nuestro paso se convierte en cojera, nuestro andar se hace cada vez más lento hasta que se detiene. Tratamos de volver a andar tan solo para estremecernos por el dolor de cada esfuerzo. Por último, clamamos a Dios que nos ayude. Tal fue el caso de Pablo. Dicho sea de paso, ¿no encuentras alentador que incluso Pablo tuviera un aguijón en su carne? Nos consuela saber que uno de los escritores de la Biblia no siempre estaba en la misma página que Dios. Uno no recibe un aguijón a menos que se mueva, y Pablo nunca se detuvo. Tesalónica, Jerusalén, Atenas, Corinto. Si no predicaba, estaba en la cárcel debido a su predicación, pero esta espina estorbaba su andar. El aguijón penetró por la suela de la sandalia, llegó hasta lo más profundo de su corazón y pronto se convirtió en asunto de intensa oración. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 2 Corintios 12:8. Esta no fue una petición casual, ni una postdata en una carta. Fue la primera súplica de la primera frase. Querido Dios, necesito ayuda. Tampoco se trataba de un escozor superficial, fue una puñalada de dolor. Cada paso que daba hacía que toda la pierna se estremeciera. En 3 ocasiones diferentes se fue cojeando a un lado del sendero y oró. Su petición fue clara, lo mismo que la respuesta de Dios: te basta mi gracia. ¿Qué era este aguijón en la carne? Nadie lo sabe con seguridad, pero las siguientes ideas son las mejores candidatas. Primero, tentación sexual. ¿Batallando Pablo contra la carne? Tal vez. Después de todo, era soltero. Describe la tentación como alguien que la conoce de primera mano. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 18-19. ¿Está Pablo pidiéndole a Dios que de una vez por todas lo libre de su sed por las aguas prohibidas? Segundo, tal vez el problema no era la carne, sino sus enemigos, no la tentación, sino la oposición. El pasaje da indicios de esa posibilidad. Un mensajero de Satanás. 2 Corintios 12:7. Pablo tenía sus opositores. Había quienes cuestionaban su apostolado. 2 Corintios 12:12. Había algunos que socavaban su mensaje de la gracia. Gálatas 1:7. Dicho sea de paso, cuando Pablo escribió sobre este mensajero de Satanás que me abofeteé, no exageraba. Quítale la túnica y verás las cicatrices. O, ya que no puedes hacer eso, lee sobre sus ataques. En peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 2 Corintios 11, 23 al 26. ¿Podría alguien culpar a Pablo de pedir alivio? El cuerpo solo puede soportar hasta cierto punto. Uno se agota al vivir en la mira de la escopeta de Satanás. Dios, ¿qué tal si limitamos este año los ataques verbales y dejas que mis lesiones se curen? ¿O podríamos espaciar los azotes y los apedreamientos de modo que no todos me caigan encima a la vez? Tengo una luxación en el cuello que me despierta cada vez que giro la cabeza. ¿Y recuerdas la noche en la cárcel de Filipos? Mi espalda todavía no acaba de recuperarse. Tercero, por supuesto había quienes pensaban que Pablo merecía cada latigazo, lo que nos lleva a una tercera posibilidad. Algunos piensan sin rodeos que el aguijón era su naturaleza. Cuando estudiaba a los pies de Gamaliel, tal vez se quedó dormido el día en que se trató sobre el tema del tacto. Antes de conocer la gracia, había matado cristianos. Después que conoció la gracia, acribillaba a los creyentes. Ejemplo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:11. Escrito como un verdadero diplomático, en opinión de Pablo, o estaba del lado de Dios o del lado de Satanás, y si se deslizaba del primero al segundo, no lo guardaba en secreto, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 1 Timoteo 1:20. Todo el mundo al alcance de su lengua y pluma sabía cómo se sentía y cuándo agacharse. Cuarto, por otro lado se puede argumentar que la espina no fue ni la tentación, ni la oposición, ni sus habilidades en las relaciones públicas, quizás fue su cuerpo. ¿Recuerda sus palabras al final de una de sus cartas? Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gálatas 6:11. Tal vez sus ojos eran débiles. A lo mejor nunca se recuperó de aquel viaje a Damasco. Dios captó su atención con una luz tan brillante que Pablo quedó ciego 3 días. Quizás nunca se recuperó por completo. Su visión clara de la cruz pudo haberle brindado una visión clara de todo lo demás. A los Gálatas escribió que, si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Gálatas 4:15. En la profesión de Pablo, la limitada agudeza visual podía ser un riesgo ocupacional. Es difícil viajar si no se ve el sendero. No es fácil escribir epístolas cuando no se puede ver la página. Vista débil exige mucho esfuerzo a los ojos, lo cual provoca dolores de cabeza, lo que produce largas noches y largas oraciones pidiendo alivio. Dios, ¿habrá alguna posibilidad de volver a ver? Es difícil causar buena impresión en la multitud si sus ojos se fijan en un árbol pensando que es una persona. Esto trae a colación una posibilidad final. Quinto, damos por sentado que Pablo fue un orador dinámico, pero quienes lo oían podrían haber discrepado. Oyó que decían de él en Corinto la palabra menospreciable. 2 Corintios 10:10. El apóstol no discutió al respecto. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, 3 al 4. Traducción: estuve tan asustado que tartamudeaba, tan nervioso que me olvidé de lo que decía, y el hecho que ustedes oyeron algo por lo menos es nada más que testimonio para Dios. Regresemos por un minuto y resumamos todo eso. No sé cómo te imaginas a Pablo, pero esa imagen tal vez esté a punto de cambiar. Tentado con frecuencia, azotado regularmente, terco, vista pobre, lengua mordaz. ¿Es este el apóstol Pablo? Pudiera ser que nunca se haya casado porque no logró conseguir que alguien saliera con él. No es sorpresa que algunos cuestionen si fue apóstol, y no es sorpresa que oró. El principio, la gracia es suficiente. ¿Son inapropiadas algunas de estas peticiones? ¿No hubiera sido mejor apóstol sin tentación ni enemigos, con una expresión de calma, buenos ojos y una lengua desenvuelta? Tal vez, pero también a lo mejor no. Si Dios le hubiera quitado la tentación, tal vez Pablo jamás habría abrazado la gracia de Dios. Solo el hambriento valora el festín, y Pablo se estaba muriendo de hambre. El título que él mismo puso en la puerta de su oficina decía: Pablo,
el principal de los pecadores. Ninguna pluma articuló la gracia como la de Pablo. Eso quizás sea porque ninguna otra persona apreció la gracia como Pablo. Si Dios hubiera aplacado los latigazos, Pablo quizás nunca hubiera conocido el amor. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. La persecución destila los motivos. Al final, los motivos de Pablo se destilaron a una sola fuerza. El amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios 5:14. Si Dios le hubiese hecho manso y gentil, ¿quién hubiera enfrentado a los legalistas y confrontado a los hedonistas y retado a los criticones? La carta a los Gálatas está en su Biblia porque Pablo no podía aguantar una gracia diluida. Atribuye las cartas a los Corintios a la intolerancia de Pablo por la fe mediocre. La franqueza de Pablo tal vez no le hizo ganar muchos amigos, pero sin duda sí logró muchos discípulos. Y los ojos de Pablo, si Dios le sana la vista, ¿habría tenido tales nociones? Mientras que el resto de la gente observaba el mundo, Pablo tenía visiones demasiado grandes para expresarse en palabras. 2 Corintios 12, 3-4. Y su oratoria, nada intóxica más que la aprobación de la multitud indecente. Dios puede haber estado sencillamente manteniendo sobrio a su apóstol. Cualquiera que sea la aflicción, siempre tiene un propósito, y Pablo lo sabía, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. El Dios que detesta el orgullo haría lo que fuese necesario para evitar que Pablo cayera víctima del orgullo. En ese caso solo le dijo: te basta mi gracia. En el tuyo quizás te diga lo mismo. ¿Te preguntas por qué Dios no elimina la tentación de tu vida? Si lo hiciera, es probable que te apoyaras en tu fuerza en lugar de hacerlo en su gracia. Unos pocos tropezones serían los que necesitas para convencerte. Su gracia es suficiente para tu pecado. ¿Te preguntas por qué Dios no elimina a los enemigos que tienes? Tal vez porque quiere que ames como Él ama. Cualquiera puede amar a un amigo, pero solo unos pocos pueden amar a un enemigo. Por tanto, ¿qué importa si no eres el héroe de todo el mundo? Su gracia es suficiente para tu propia imagen. ¿Te preguntas por qué Dios no cambia tu personalidad? Tú también, como Pablo, tienes unas cuantas aristas ásperas. ¿Dices cosas que luego lamentas o haces cosas que luego cuestionas? ¿Por qué Dios no te hace más como Él? Sí, te hace, solo que todavía no ha concluido. Hasta que no termine, su gracia es suficiente para vencer tus defectos. ¿Te preguntas por qué Dios no te sana? Él te ha sanado. Si estás en Cristo, tienes un alma perfeccionada y un cuerpo perfeccionado. Su plan es darte el alma ahora y el cuerpo cuando llegue a su hogar. Tal vez escoja sanar partes de tu cuerpo antes de que llegues al cielo, pero si no lo hace, ¿no tienes todavía razón para la gratitud? Si te diera nada más que la vida eterna, ¿podrías pedir más que eso? Su gracia es suficiente para la gratitud. ¿Te preguntas por qué Dios no te da cierta habilidad? Si tan solo Dios te hubiera hecho cantante o corredor o escritor o misionero. Pero allí estás, sordo a la tonada, lento de pies y mente. No te desesperes, la gracia de Dios todavía es suficiente para concluir lo que comenzó. Y hasta que no termine, permítele a Pablo que te recuerde que el poder está en el mensaje y no en el mensajero. Su gracia es suficiente para hablar con claridad, aun cuando tú no puedas hacerlo. Por todo lo que no sabemos sobre los aguijones, podemos estar seguros de esto. Dios prefiere que tengamos una cojera ocasional antes que un pavoneo perpetuo. Y si exige una espina para que Él nos haga comprender un punto, nos ama lo suficiente como para no sacarla. Dios tiene todo el derecho a decirnos que no. Nosotros tenemos toda la razón para darle gracias. El paracaídas es fuerte y el aterrizaje seguro. Su gracia es suficiente.